segunda ronda. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo del PRD. ¿Con qué objeto pide usted la palabra, diputado? Es una ¿Con qué moción, motivo? es una moción de orden, diputada Hay presidenta. orden en este momento. No, para la tercera ronda. Ya en A ver, discúlpeme, pero no hay ningún desorden. No, pero sí le voy a decir que… No lo cree usted, bueno, por favor. es que le voy a plantear qué desorden ha habido y no se debe presentar en la última ronda. Por eso, cuando se presente… No, pues si le pido la palabra y no me la da cuando está el desorden, la pidieron diputada 60, presidenta. 60, Por no se la eso puedo le pido que me permita… Continúe, diputada hacer una Guadalupe. Con su venia, diputada presidenta. Resulta inevitable, teniéndolo aquí, preguntarle sobre el operativo hoy conocido por todos los mexicanos como el Culiacanazo, realizado el pasado 17 de octubre y en el que se puso en riesgo a la población entera en dicha ciudad. Debido a la mala planeación de las fuerzas de seguridad federales. Escuchamos atentamente lo que se informó el día de ayer en la conferencia mañanera y la sensación que nos queda es de una mayor incertidumbre. Sin embargo, queremos recordar que en la conferencia de prensa llevada a cabo el 18 de octubre, un día después del mencionado operativo, el secretario de la Defensa Nacional, en su presencia y sin que fuera desmentido, señaló que el operativo fue precipitado y mal planeado, derivado de una orden de aprehensión con fines de extradición, ejecutada por elementos de la Policía Ministerial y de la Guardia Nacional, bajo su mando. Al día siguiente de esa operación, se reportó la agresión de 41 vehículos, más de 9 vehículos incendiados, 19 bloqueos, 14 agresiones a personas, un agente fallecido, un oficial y 5 agentes heridos, 7 elementos heridos del Ejército, un oficial y 11 elementos retenidos, 8 vehículos y un helicóptero baleados. El día de la realización del operativo, en una conferencia de prensa, usted, secretario, señaló que no se había tratado de un operativo, sino de un rondín de rutina en el que mágicamente se habían encontrado por casualidad a Ovidio Guzmán, quien inició una balacera desde el interior de un municipio. Al día siguiente, usted mismo reconoció la existencia de este operativo. En fin, secretario, en total dieron 7 versiones diferentes de la operación. Por eso le pregunto, señor secretario, ¿cuándo conoceremos los detalles sobre la responsabilidad que tendrán los involucrados en este operativo? De acuerdo con la cadena de mandos, a partir de este operativo, ¿cuáles son las medidas que la dependencia a su cargo ha tomado para evitar los tropiezos tácticos, las malas planeaciones, las acciones precipitadas de dichos operativos? ¿Cuáles son las acciones que se han implementado desde la Secretaría de la que usted es titular para mejorar la coordinación en los 3 órdenes de gobierno? El Gabinete de Seguridad, dicen, se reúne todos los días a las 6 de la mañana. ¿Cuáles son los cambios en las políticas? Y, secretario, ¿tienen una estrategia? Porque no ha sido evidente. Lo que ha sido evidente, secretario, son palos de ciego. Por cierto, no quiero de ninguna manera dejar esta intervención sin saludar la presencia del general secretario de las fuerzas gracias, presidenta, del general secretario y al secretario de la Marina, que los dejen actuar. A ellos los acompaña una carrera en la que sí han demostrado en otros años tener esa capacidad diputada, su de tiempo actuar. ha concluido. Gracias, presidenta. Para dar respuesta, el secretario Alfonso Durazo Montaño. Voy a regresar a un tema aparentemente superado. Ya más tranquilos,
decirle a las y los diputados del PAN que no necesito ser secretario para exigir respeto. Creo que todos lo merecemos. De mi parte, lo obtendrán invariablemente. Nunca en la historia del país ha habido tanta transparencia respecto a un operativo policial. Jamás. Nada más que la información que estamos haciendo pública es producto de una investigación y como evoluciona la investigación se puede ratificar o corregir la información. Efectivamente, con la representación del Gabinete de Seguridad y acompañado de los secretarios de sus integrantes, informé a la opinión pública el jueves que se trataba de un patrullaje de rutina. Fue la información que teníamos a esa hora. De inmediato nos trasladamos a Culiacán y es ahí, al conocer los detalles del operativo, que nos vimos en la necesidad de corregir la información que habíamos proporcionado al señor presidente, quien nos había dado la instrucción de conducirnos con transparencia, decir la verdad y no ocultar absolutamente ningún dato que en ese momento tuviésemos, que en ese momento tuviéramos. Con el transcurrir de la noche fue avanzando la investigación y es así que dimos una versión complementaria o distinta, como quieran llamarle, al siguiente día en la mañana. No es que el día anterior se haya mentido, es que se compartió la información que en ese momento teníamos. Una cosa es la acción deliberada de mentir y de ocultar información y otra muy distinta es compartir información que en ese momento se considera veraz y que al paso del tiempo y al avance de la investigación se considera equivocada. Fue precipitado y mal planeado y así lo hemos reconocido sin ninguna restricción. No se había tratado, dijimos que no se trataba de un operativo, pero en el momento que conocemos la información que ratifica que efectivamente se trata de un operativo, la corregimos. Quiero decirles a ustedes, en primer lugar, que el error de este procedimiento es que estaban en un operativo y este gobierno en su estrategia de seguridad no contempla los operativos. Hay una inercia en algunas instancias. Estamos en un proceso de transición de una estrategia de seguridad a otra. Y en ese proceso se pueden cometer errores como los que hemos reconocido en Culiacán. Hay una investigación en curso por parte de Sedena y otra por parte de la Fiscalía General de la República. La que corresponde al Ejecutivo la iremos compartiendo en la medida que vaya generando nueva información. Y esas investigaciones habrán de concluir si eventualmente alguno de los involucrados tiene alguna responsabilidad. Lecciones. Tenemos que revisar los protocolos de las cadenas de autorización de cualquier acción relevante en materia de seguridad. Nuevamente señalan que no tenemos estrategia. Lo he dicho 10 veces. Son 2 minutos. Me retiro, Presidenta, y tomo en un momento más, en mi siguiente participación,
ahondo en este tema. Gracias. Tiene la palabra para réplica la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Son 2 minutos para responder y no me responden a mí, le responden a Acción Nacional, por cierto, ¿no? Pido orden, presidenta, por favor, para que le diga a su grupo parlamentario que por favor… Está usted en el uso de la palabra, diputada Almaguer. Ok, usted pide orden cuando está su grupo, están atacando a su grupo, y cuando no es así, es omisa, presidenta. Está gastando su tiempo. Es Pues sí, preferible gracias a su omisión, presidenta. Resulta evidente que los integrantes del Gabinete de Seguridad, particularmente usted, secretario, ordenaron la liberación de una persona detenida, y no se trata de cualquier persona. Se trata de un integrante del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas mejor estructuradas, con presencia no solo en México, sino el casi 70% del territorio mundial. Dicen que la estrategia de este gobierno es diferente, pero no observamos, secretario, más que militarización, violencia, incremento de asesinatos de las y los mexicanos, sin que a la fecha se perciba un cambio en la situación de la inseguridad que vivimos en México. El primer informe de gobierno señala que el gobierno de México ordenó sus acciones a la prevención de la violencia y el delito, al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a mejorar la coordinación territorial entre las instancias de los 3 órdenes de gobierno en materia de seguridad. No obstante, seguimos viendo que las acciones de prevención son insuficientes y la coordinación en los 3 órdenes de gobierno son igualmente inexistentes, y en lugar de apostar por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales a través de la herramienta fundamental como lo es el presupuesto de egresos 2020, que prevé un recorte de 1,000 millones de pesos, el subsidio para el fortalecimiento del desarrollo en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales, pasando de 4 millones de 2009 a solo 3,000 para el ejercicio 2020. Señor secretario Alfonso Durazo, el grupo parlamentario del PRD le sigue exigiendo su renuncia. Y antes de terminar, le quiero decir, usted tiene desde que inició esta comparecencia confundiendo la transparencia con el acceso a la información. Son cosas absolutamente diferentes. Y le digo, no confunda cortesía con salamería y adulación que han venido a hacer aquí y hacen desde allá. Algunos incluso con intereses de impunidad. Paren su guerra contra los medios. Cuando tienen a los delincuentes, los liberan, secretario. El grupo parlamentario del PRD le pide que considere su renuncia y deje a los que sí saben actuar. Ha concluido su tiempo. ¿Es cuánto, presidenta? Tiene la palabra el diputado